convincentes porque tenemos un jurado enfrente, tenemos una persona juzgadora que es conocedora técnica del derecho, sino tenemos un jurado enfrente que se viene a constituir en una decisión de conciencia, y precisamente ahí utilizamos una serie de técnicas y esta teoría del caso se constituye un elemento fundamental para el manejo adecuado y el convencimiento, tal y como vamos a ver con las técnicas que propone la teoría del caso, y darle un seguimiento y por lo menos una exposición real de lo que nosotros queremos y de nuestra pretensión, en aras de, evidentemente, darle convencimiento a este jurado que tiene que tomar la decisión. Yo particularmente tengo mis reservas en cuanto al manejo de este tipo de procedimiento, en el cual es un jurado el que venga a decidir si se está en presencia de una situación antijurídica, si lo queremos ver bajo el criterio penal, típica, antijurídica, culpable y punible, o si bien este jurado tiene la capacidad de venir a resolver nuestra pretensión en otro tipo de materia. Yo me inclino más por tornar un convencimiento a nuestro sistema latino, un convencimiento a personas que realmente conozcan el derecho. Pero bueno, es lo que tenemos nosotros y es lo que tienen ellos en el sistema de ellos. Vamos a tomar ese concepto de la teoría del caso porque es muy práctico y muy adecuado para la utilización del sistema adversarial, que es el que en este momento predomina en nuestro sistema procesal. Y básicamente en todas las líneas procesales, en todas las materias procesales, estamos bajo un criterio adversarial. Es importante recordar que nosotros seguimos un sistema inquisitivo durante mucho tiempo, y el sistema inquisitivo pues le da una gran participación en materia procesal penal, porque en materia procesal civil no teníamos muy definido. Hablábamos de un sistema mixto, de un sistema inquisitivo, de un sistema dispositivo, de un sistema mixto. Al final el código del 90, el código anterior al 90 era un tanto inquisitivo, el código del 90 culminó con un sistema mixto, con una mixtura que incluía la parte inquisitiva y la parte dispositiva. Y a partir de este nuevo código nosotros implementamos el sistema adversarial. La teoría del caso se convierte entonces o se constituye en un elemento fundamental. Tenemos que entender cuál es esa propuesta que le vamos a hacer al sistema judicial de la búsqueda de la solución heterocomposicional. Y es precisamente la teoría del caso la que nos marca la pauta. Lo que pasa es que hablar de teoría del caso, tenemos que meternos en otro tema que también es sumamente interesante, que es el tema de la argumentación. Si bien es cierto, los abogados a lo largo del código de 1933, del código de 1990 y este nuevo código, tenemos que tener un aspecto de argumentación. Es quizás con este código en el cual la oralidad se constituye en una forma predominante de comunicación, en el cual nosotros logramos tener que argumentar de forma adecuada, de forma lúcida, de forma coherente, para hacer o tener éxito y tener resultado en cuanto a nuestra propuesta. Es quizás entonces la argumentación, y aquí nos metemos en el tema del conferencismo, es quizás la argumentación y el conferencismo lo que hoy por hoy nos da ese soporte o esa ventaja, una ventaja comparativa que podríamos decir, en función de otros abogados, de otros profesionales en derecho, que tal vez no tengan la facilidad de la oralidad, de la comunicación, de la estructuración mental sobre las ideas que hay que proponerle al sistema solucionador. La ponencia de hoy va orientada al manejo de la teoría del caso. Voy a meterme un poquito luego en la parte, en lo que son los elementos típicos ya del proceso, iniciar con quiénes son las partes, iniciar cuál es la capacidad que tiene esta parte para poder actuar. Vamos a tocar un poco los presupuestos procesales. Aquí van a hacerlos de forma, no vamos a meternos tanto con los presupuestos procesales de fondo. Eso lo vamos a dejar para otra charla, o para, si nos alcanza para el final de esta charla, cuando hablemos de las defensas, ahí podríamos tocarlos. Vamos a hablar también, de acuerdo a la estructura que se trae, una vez definido cuáles son las capacidades procesales para poder actuar dentro de un proceso e instar el ejercicio de la acción. Vamos a hablar sobre la acción, vamos a hablar sobre la pretensión, y vamos a tocar, porque no necesariamente si hablamos de la pretensión, tenemos que hablar de las defensas. Vamos a tocar un poco el tema de las defensas también, y para darle al menos un cierre con lo que es el ejercicio de la defensa por parte de nuestro adversario, por parte del demandante. Esa es la línea que vamos a seguir hoy. No voy a tocar todavía el tema de la competencia, lo vamos a dejar para la siguiente charla, pensando en que necesariamente nosotros tenemos que estar ubicados, cómo hacemos la propuesta, cómo estructuramos la propuesta, cómo manejamos los aspectos preliminares de la parte general del código, y así lograr tener al menos una propuesta que vaya orientada hacia el éxito de nuestra pretensión. Entonces también vamos a tocar el tema de la pretensión,
Vamos a hablar de cuáles son las pretensiones que se vienen formulando en el código, la pretensión procesal, la pretensión legal, cuál es la importancia de la pretensión legal y cuál es la importancia de la pretensión procesal, sobre todo bajo un criterio de congruencia en el cual buscamos que con la pretensión se nos dé un importante de la sentencia, se nos conceda lo que nosotros estamos peticionando. Entonces son varios aspectos los que vamos a tratar de tocar en esta hora y media. Es muy ambicioso porque el tema se nos hace un poco corto. Esto quizás sería una charla de un par de clases, pero vamos a ver si las podemos resumir en una hora y media e ir avanzando sobre de ponencias. Me gusta tocar también algunos temas convencionales. Entonces por ahí vamos a hacer alusión a algunas decisiones convencionales que hay, qué ha opinado, qué opiniones se obtienen de la Corte Interamericana, qué aportes podemos obtener de la Corte Interamericana y también entender de la necesidad y de la comprensión de la importancia que tiene el control de convencionalidad difuso que nos viene a dar una integración a nuestro sistema procesal a través del principio de progresividad y no regresividad. Entonces estos aspectos son fundamentales porque nosotros necesariamente tenemos que, como profesionales, comenzar a conocer una serie de variables que vienen a integrarse a un proceso civil que hoy por hoy parte de un concepto doctrinario conocido como el neoprocesalismo. Es un tema que me encanta, porque el neoprocesalismo igualmente puede ser consecuencia del neoconstitucionalismo, y por ahí entonces vamos a encontrar derechos humanos y todo lo que es el control de constitucionalidad involucrado dentro del manejo procesal. Entonces vean qué importante, qué interesante es comenzar a ampliar fronteras y salirnos específicamente del manejo técnico de una legislación procesal para integrarla con otros aspectos que igualmente son importantes y que nos vienen a dar ilustración y nos vienen a dar contenido a nuestras propuestas. Así es que por ahí va la idea de la charla de hoy. Voy a cargar las presentaciones que me parece que son interesantes para que ustedes puedan igualmente, podamos todos guiarnos bajo un criterio lógico y que ustedes vayan, no se pierdan de la idea central de la ponencia, sobre todo porque la parte virtual es un tanto difícil mantenerlos a ustedes atentos durante hora y media en una charla viendo una pantalla y escuchando a alguien conversar al lado ya de la pantalla. Eso se convierte en una debilidad para un conferencista. Es más fácil hacer una charla en vivo que virtual, una charla presencial que virtual, porque bajo un criterio presencial pues nosotros jugamos con una serie de alternativas, determinamos el estado del auditorio, el cansancio, la dispersión. Aquí, lamentablemente, como no los puedo estar viendo, sí necesito utilizar técnicas que al menos ustedes se tornen atractivos hacia lo que uno va proponiendo y el desarrollo que se va haciendo. Entonces, iniciamos con el tema de la teoría del caso. Y decíamos que la teoría del caso como tal, pues tiene que ver con el elemento fundamental de acudir a la heterocomposición, que es el conflicto. A través de la historia nosotros hemos visto la solución de conflictos cuando hablábamos de la solución propia entre las partes, una solución en la cual muchas veces no se encontraba la satisfacción, no se encontraba la pacificación, sino la satisfacción. ¿Cómo avanzamos de esta autotutela a alcanzar el concepto que luego llamamos autocomposición, en el cual pues ya las partes logran un momento más avanzado en la historia, en la civilización, para lograr entenderse entre sí y lograr ponerle fin a sus conflictos, aquellos que se podían poner fin, y hasta alcanzar aquel tipo de conflictos que lamentablemente no hay forma alguna de buscarle solución, que es la forma de la heterocomposición, en la cual pues evidentemente acudimos al órgano jurisdiccional de acuerdo a un sistema, a un Estado constitucional que nos ha propuesto dentro de la organización del Estado un órgano jurisdiccional para que nosotros podamos ahí tener la solución de nuestros conflictos. Es precisamente ese conflicto el que nos hace a nosotros acudir a la sede, a la vía heterocomposicional y a la jurisdicción en la búsqueda de la solución del conflicto. El asunto es, ¿cuáles son las técnicas que tenemos que utilizar para que ese conflicto, como lo decía al inicio de la charla, sea atractivo para la persona juzgadora, sea esta persona juzgadora personal o colectiva o colegiada? Nosotros, hoy por hoy, manejamos en nuestro Código Procesal Civil esa estructura procesal. Fue algo de lo que hablamos en la última charla, en la charla anterior que estuvimos conversando sobre el origen del sistema del proceso por audiencias, y en este proceso por audiencias nosotros podemos
graficar el camino que tenemos que pasar hasta buscar la solución del conflicto con la sentencia a través de un histórico reconstructivo mediante una demanda, mediante un emplazamiento con todo el ejercicio del derecho de defensa, mediante la litis trabada debidamente y lo que vamos a conocer en audiencia preliminar y en audiencia complementaria. Estos fueron temas que vimos en la charla anterior. Podemos volver a repetirlos, no sé si nos alcanzará el tiempo en esta charla, pero en charlas posteriores podríamos retomar los temas de la audiencia preliminar y la audiencia complementaria, creo que están programados de esa manera, y lograr con eso repasar estos elementos, porque vendrían a ser el complemento ideal de todo el lineamiento que estamos formulando para que este ciclo de charlas tengan una logicidad, que eso es lo que se busca con esto. Cuando hablábamos del proceso por audiencias, decíamos que teníamos una doble propuesta, un proceso por audiencias con 2 audiencias claramente definidas, que lo íbamos a reservar para el proceso ordinario de mayor cuantía. Igualmente íbamos a contar con un proceso por audiencias, pero 2 audiencias centralizadas en un momento histórico único, que es la audiencia preliminar y la audiencia complementaria celebradas en un único momento histórico. Esto lo reservamos nosotros para el proceso ordinario de menor cuantía y lo reservamos para el proceso sumario. Decíamos en la charla anterior, y lo repito hoy, que el proceso abreviado que se venía contemplando en el Código Procesal Civil del año 90 desaparece, creo que estaba ya por el artículo 420 del Código anterior, desaparece y nos quedamos nosotros únicamente con este proceso. Un proceso ordinario de mayor cuantía que está a partir del artículo 101 del Código Procesal Civil y un proceso sumario que está a partir del artículo 103 del Código Procesal Civil. Eso para que nos vayamos ubicando. Yo desearía o esperaría que ustedes igualmente tengan a su alcance el Código Procesal Civil, porque en algún momento vamos a dar algunas referencias de algunas concordancias de artículos y es importante que los vayan anotando, que vayan formándose ustedes, al menos de estas charlas, pues vayan teniendo alguna información que les ayude, que les facilite el manejo del código. La idea de un código procesal civil es que tenga que estar totalmente anotado, concordado y rayado. El cuento aquel que nos decían cuando estábamos niños que los libros no se rayaban, pues sí, tienen razón, pero los códigos sí se rayan. Y en realidad para eso son los códigos, para concordarlos, para anotarlos, para tener una secuencia, para integrar todo lo que es la información procesal que se encuentra diseminada a lo largo del código. A pesar que este código es un código muy compacto, me parece que es un código que no nos dispersa mucho. Se expuso de tal manera que las instituciones van a cómo va avanzando la logicidad de un proceso. Así es que iniciar con la parte general, igualmente vamos tocando dentro de la parte general, que es la que vamos a ver en estas charlas, el avance lógico de dónde nos quiere llevar el legislador y cómo culminamos nosotros con la parte especial ya tratando de lo que van a ser los procesos que estamos indicando. Pues bien, como les decía, la oralidad en el sistema adversarial tiene un papel importante. Y la oralidad se convierte nos convertimos en conferencistas. Nos convertimos en personas que tenemos que tener una gran facilidad en la estructuración mental de las palabras para poder hacerle llegar el mensaje de una forma sencilla a la persona juzgadora. Nosotros entonces la oralidad en el sistema adversarial va a ser ese baluarte, ese aspecto fundamental en el cual vamos a estructurarnos y para eso necesariamente tenemos que tener criterios argumentativos. Los criterios argumentativos siempre los hemos tenido, lo que pasa es que en las legislaciones procesales anteriores los hemos manejado de una manera escrita. Hoy por hoy el criterio argumentativo nos permite la vocalización, nos permite la concentración de nuestras ideas y la comunicación teniendo los argumentos suficientes para poder llevar un convencimiento y, como vamos a ver más adelante, un reproductivo de un histórico, que es lo que la técnica procesal nos está sometiendo para tener el éxito adecuado. Entonces, hablar de la argumentación, igualmente nos lleva a hablar de la fundamentación. Y estos son 2 conceptos muy distintos que a veces se tienden a confundirse. Argumentar es dar razones, es dar criterios, es dar nuestro punto de vista, es emitir juicios de valor, es sustentar nuestras ponencias con un reconstructivo adecuado, es utilizar elementos probatorios, es todo lo que la teoría del caso nos está a nosotros proponiendo que debemos de desarrollar. Fundamentar es un concepto un tanto diferente, a pesar que nosotros en algún momento podemos pretender o podemos hablar y podemos confundir la argumentación con la fundamentación.
La fundamentación queda reservada para el soporte sustantivo normativo que le da contenido a nuestras propuestas reproductivas. Y vamos ya entonces entendiéndonos con algunos elementos que son un tanto dispares. Argumentamos cuando damos razones. Fundamentamos cuando encontramos respuesta normativa a nuestras propuestas o a nuestras argumentaciones o a nuestras razones. Así es que bajo esta línea me voy a dirigir a lo largo de toda la charla y voy a entender o voy a explicarme tratando de entender que la argumentación son las razones y la fundamentación es el soporte, es el motivo jurídico sustantivo que le da soporte a mi argumentación. Igualmente, cuando nosotros hablamos de teoría del caso, igualmente cuando hablamos de argumentación, tenemos que hablar de dos elementos que son fundamentales. La persuasión, por un lado, y la oralidad, por otro. La oralidad, ya hemos venido conversando, la oralidad es esa comunicación verbal que nos permite gesticular y tratar de comunicar el mensaje de una forma directa. Es más fácil hablar que escribir a veces, o a veces algunas personas tienen mayor facilidad de escribir y se les dificulta un tanto la oralidad. Esa es una dificultad en este sistema adversarial, de preferencia en comunicación oral. La persuasión, que es un elemento clásico del conferencismo, la persuasión es ese manejo que tenemos que tener adecuado del mensaje que damos. Eso, vamos a persuadir al auditorio, vamos a persuadir, en este caso al sistema judicial, a la persona juzgadora, que de nuestra ponencia, y vamos a persuadirlo haciéndole ver que nuestra ponencia es la ponencia que debe de tener un tanto más de convencimiento. Y vamos a diferenciar elementos como la retórica y la elocuencia. La retórica, nos podemos meter a hablar de todo lo que son los grandes conferencistas griegos. Por allá tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, toda esta gente que vino en alguna medida a darnos un concepto de lo que era la comunicación en cuanto a la retórica. Lo que pasa es que la retórica tenemos que entenderla técnicamente porque en alguna medida la retórica se convierte en una separación, y es la crítica que se hace a los retóricos, una separación entre lo que se hace y lo que se dice. Por eso nosotros creemos que la retórica hay que manejarla con mucho cuidado. Pensamos que mejor utilizamos la elocuencia, porque la elocuencia acompañada de la persuasión, la elocuencia y la persuasión nos van a dar esa posibilidad de llegar con nuestro mensaje. Vamos a persuadir con ideas, pero vamos a ser elocuentes con nuestras ponencias. Tenemos entonces que manejar todo el criterio oral, toda la expresión oral, manejar lo que es la vocalización, manejar el espacio, manejar la comunicación gesticular, elementos que son importantes para que nosotros podamos atraer en esta forma procesal, atraer a la persona juzgadora y que no se nos disperse, que no se nos vaya y que no en algún momento deje de ponernos atención, porque necesitamos precisamente la atención a la hora de verbalizar nuestros argumentos. La teoría del caso, como tal, pues se nutre de estas situaciones que venimos dando. Y la pregunta fundamental de entender es, entonces, ¿qué es la teoría del caso? ¿Para qué sirve la teoría del caso? Bien, esa es esta primera parte de la ponencia, entender o tratar de explicar qué es la teoría del caso. La teoría del caso, vamos a dar algunos lineamientos específicos. Es una estrategia, es una idea central, básica, que subyace a la propuesta que estamos haciendo. ¿Por qué subyace? Subyace porque es un histórico, es un momento histórico anterior a la propuesta de la judicialización del conflicto. Ese momento histórico nosotros tenemos que traerlo y llevarlo y reproducirlo ante las personas juzgadoras para ser elocuentes, para lograr convencerlos de nuestra posición como una posición adecuada y apegada a lo que es el ordenamiento. ¿Es una estrategia o es una idea central? O sea, nosotros vamos a definir la estrategia. Okay, tengo un histórico definido, hay un conflicto que se origina de ese histórico, necesitamos que ese histórico sea llevado, sea reproducido ante el sistema judicial, necesitamos ser elocuentes, necesitamos ser convincentes, entonces vamos a utilizar esta técnica, esta estrategia o esta idea central, que es una idea básica y que subyace al concepto histórico que nosotros pretendemos reproducir. Lo que buscamos con la teoría del caso es que esa idea central, que esa estrategia básica y subyacente, nos permita accesar al sistema, a la persona juzgadora,
buscando la heterocomposición del conflicto y la solución como tal. Entonces, las características que vamos a encontrar de la teoría del caso tiene que ser simple. O sea, nosotros no tenemos que complicarnos a la hora de proponer una teoría del caso. Tiene que ser algo simple, un lenguaje sencillo. Tiene que ser lógico, no podemos ser contradictorios a la hora de una propuesta, no podemos decir por un lado que el hecho sucedió a las 8 de la mañana y por otro lado decir que sucedió a las 8 de la noche, porque estamos ya entrando en elementos contradictorios y no nos van a permitir una fluidez del mensaje, una logicidad del mensaje, una claridad del mensaje. Además de ser simple y lógica, como lo decíamos en un principio, tiene que ser persuasiva. Yo tengo que utilizar una técnica de comunicación verbal, corporal, un lenguaje gesticular, de una forma que sea persuasivo, utilizando y acompañándome de estos argumentos, acompañándolos de esta línea central que yo le estoy dando al histórico para llegar de una forma directa a la persona juzgadora. Esta idea central, entonces, tiene que convertirse en un elemento esencial, lo que va a significar que este elemento esencial nosotros no vamos a poder tener o contar con 3 o 4 o 5 teorías del caso. La teoría del caso, vamos a ver más adelante, tiene que ser única. Es una única reproducción, porque si nos dispersamos, no vamos a tener la posibilidad de definir cuál es nuestra estrategia y nos vamos a salir de una construcción histórica, de una pretensión procesal que estamos proponiéndole al sistema judicial, nos vamos a salir y al final no vamos a poder concluir con esa pretensión en relación de ese reconstructivo que nosotros proponemos. Por eso es que la teoría del caso se convierte en esa idea central, en esa actitud esencial y básica que nos va a hacer llegar de forma directa al sistema judicial. Pero además, tenemos que hacer que la persona juzgadora se sienta bajo una situación de comodidad. No podemos llegar con argumentos